Muy bien, muy buen día. Los saluda el doctor Eric Mejía. Pues el día de hoy vamos a ver algo muy importante que conlleva a lo que es la teoría del delito. Esta teoría del delito pues ha recorrido varios años para llegar a su perfeccionamiento y obtener pues lo que ahora tenemos como los elementos del delito, ¿no? Entonces, pues tendríamos que remontarnos primeramente por ahí a 1906, donde se empieza a estructurar esta teoría del delito y con estas personas que de un inicio consideran y analizan cada uno de los elementos. Finalmente, en ese tiempo, en esa temporalidad, pues consideraban ciertas situaciones, ¿no? Estos autores, como lo es von List y Belling, pues establecen ciertas opiniones respecto de cada uno de los elementos del delito. Por ejemplo, pues ellos decían que estaba la conducta, la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad. Sin embargo, pues establecían y analizaban cada uno de ellos y estructuran como su teoría, la teoría causalista, y ellos pensaban que esta teoría causalista pues finalmente iba a ser, como su nombre lo dice, la causa únicamente por la cual se iba a sancionar al activo. Es decir, no incidía sobre las cuestiones subjetivas, como por ejemplo la intención de la persona. Solamente decían ellos que pues había un resultado y ese resultado tuvo que haberse atribuido a la persona, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona o dos personas están habitando un domicilio y la otra persona saca un arma de fuego, ¿sí? Y le dispara a la otra, ¿no? Entonces, para Belling y para List, pues para ellos pues se le atribuiría ese delito de homicidio, porque pues es el resultado el que iba a sancionarlos. Entonces, pues de cierta manera solamente buscaban la parte del resultado para poder atribuirlo. Sin embargo, con el paso del tiempo pues se logra establecer pues diversos análisis y bueno, en esa trayectoria Belling y List pues logran establecer de un primer momento que bueno, la conducta tenía que ser culpable, tenía que ser típica y tenía que ser antijurídica, y eso en su conjunto creaba a lo que le llamaban el injusto penal, ¿no? Entonces, de un primer momento esta teoría causalista pues funcionó. Sin embargo, no por mucho tiempo, porque de igual manera Edmund Metzger empieza a hacer un análisis respecto de estas teorías o de esta teoría de estas personas, y dice pues no me convence al 100%, porque entonces la intención ¿dónde queda? En la teoría causalista, esa intención, como lo era el dolo y la culpa, lo situaban en la culpabilidad, ¿no? Por lo tanto, entonces pues, posteriormente veían lo que iba a suceder, pero de momento pues, se le atribuía al supuesto activo esta circunstancia, ¿no? Sino hasta la teoría finalista, donde Belzel, ya por ahí de 1930 hasta 1970, Hans Belzel establece ya la teoría finalista, y ellos entran al estudio del fin, o más bien él entra al estudio del fin, ¿no? Y esto se acerca un poco más a lo que actualmente nosotros tenemos en el artículo 20 constitucional, porque en el artículo 20 establece el objeto del derecho penal. Entonces, este artículo 20 pues nos dice el objeto del derecho penal, y Belzel en esta postura refiere que debe de estudiarse el fin, es decir, debe de estudiarse la intención. Entonces, a la persona se le tendría que analizar de acuerdo a lo que intenta hacer y que por qué se obtuvo ese resultado. Si podemos comparar entre la teoría causalista y la finalista, pues la causalista solamente había un resultado y se le atribuía al sujeto. Entonces, aquí, en la teoría finalista, entra al estudio del por qué y del fin, del elemento subjetivo. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona está en su domicilio
y entra otra persona, observa por la ventana, al intentar proteger a sus hijos y todo, ve que entra la persona, incluso lo ve con un cuchillo en la mano y está con arma y le dispara, ¿no? Entonces lo está haciendo precisamente en una situación de proteger un bien jurídico propio o incluso ajeno, que sería el de sus hijas. Entonces, en este caso, Belzel sí estudia la intención, estudia el por qué. Entonces, aquí ya entramos a que en la teoría finalista se sitúa el dolo y la culpa dentro de la tipicidad. Y antes no, antes se estudiaba en lo que era la culpabilidad. Es por eso que la teoría finalista pues tiene más sentido de cierta manera, porque en esta teoría, bueno, llega a partir de cuestiones o presupuestos filosóficos contrarios a lo que es la causalista, ¿sí? En este caso, el delito también se va a definir como una conducta típica, antijurídica y culpable. Sin embargo, diversas características van a ser similares, pero aquí en la teoría finalista sí se estudia el por qué lo hizo, esa intención que en la causalista no. Entonces se tendría que ver por qué. Por ejemplo, si nosotros estudiáramos, cuando analicemos en un momento la conducta, que es uno de los elementos precisamente, pues sabemos nosotros que dentro de esa conducta también hay ausencia de conducta, ¿no? Entonces, o esa conducta pudiera ser de acción o pudiera ser de omisión, y entonces en las conductas que fueran de omisión, ya sea omisión simple o de comisión por omisión, pues no hubieran podido ser en ese sentido sancionadas en la teoría causalista por las diferentes cuestiones o presupuestos filosóficos que se manejaban en esa teoría, ¿no? Entonces, Belzel estudia esta teoría y dice es que no puede haber delito sin un fin, sin una finalidad. Por eso le da ese nombre a la teoría y dice debe de estudiarse el fin. Cuando se estudia este fin, por supuesto que se analiza esta parte que compone, ¿sí?, los movimientos del activo. Es decir, yo realicé movimientos y, por ejemplo, vamos a suponer que estoy dando clase de cocina y en ese momento estoy poniendo aceite en el comal, tengo a los estudiantes atrás y brinca el aceite en la mano y hago un movimiento para tratar de evadir o un involuntario este movimiento y con el puño le pego a una estudiante mujer que estaba recién operada de la nariz. Incluso pudiera ocasionarle un daño severo. Entonces, si estuviéramos nosotros en la teoría causalista, sería sancionado por esas lesiones, o incluso si estuviera en riesgo su vida o lo que fuera, esa cuestión sería atribuible a la persona. Sin embargo, la teoría finalista establece la intención y dice, bueno, tenía la intención de realmente golpearla, todos los estudiantes estaban ahí, vieron que brincó el aceite y por eso hice ese movimiento, es decir, no tenía intención de hacerlo, entonces la sanción de cierta manera pudiera cambiar de manera relevante, ¿sí? Y es por ello que también se estructuró más adelante con lo que ahora conocemos, con Roxin y también con Jacobs, en donde establecen precisamente su teoría funcionalista. Y en esta teoría funcionalista nos dejan claro que están de acuerdo con lo que Belzel hizo respecto de su teoría finalista, y establece precisamente que tiene que agregarle todavía. Y es donde Jacobs y Roxin pues establecen la teoría de la pena. Y entonces refieren ellos que no puede existir un delito si no hay una pena. Entonces debe de existir una pena. Entonces también, por ejemplo, hablan de los delitos que posiblemente no tuvieran una pena, como por ejemplo establece que la pena de un padre que priva de la vida sin querer, a lo mejor a un familiar, a su hija, a su hermana, la priva de la vida, pues establecen que la pena que él va a pagar, pues va a ser precisamente esa culpa que va a tener toda su vida, ¿no? Por eso incluso hay
tipos penales que establecen que no se le impondrá pena porque, pues precisamente la teoría de la pena establece una sanción que se le haga un juicio de reproche, que vamos a ver más adelante en los elementos del delito, que se le tiene que hacer ese juicio de reproche a las personas por esos movimientos corporales. Y es por eso que los elementos del delito, ya con este paso resumido de la historia, surgen los elementos objetivos, subjetivos y normativos y sitúan de cierta manera como un elemento objetivo, pues precisamente esa conducta o la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Como elementos subjetivos van a situar el dolo y la culpa, y los normativos, como lo sabemos, la valoración jurídica y cultural, ¿no? Entonces, en este caso, se entró mucho a debate respecto de la punibilidad como uno de los elementos adicionales del delito, ¿no? ¿Por qué? Porque referían que era una consecuencia precisamente de la culpabilidad. Sin embargo, es un elemento que más adelante vamos a ir analizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, por lo que hace el primer elemento, que es la conducta, ¿sí? Por ejemplo, en el causalismo no existían estos delitos llamados delitos de omisión, ¿sí? No había delitos de omisión simple ni de comisión por omisión, no se podían sancionar. Obviamente con el paso del tiempo pues se vieron en esos problemas, y por eso Mesger también en el neocantismo definía que el comportamiento en este caso tenía que ser voluntario. No analizaba de cierta manera en esa teoría neoclásica la conducta o la finalidad del autor, sino hasta el finalismo, en donde decía que no podía existir una acción sin un fin. Es decir, poner de ejemplo que si nosotros queremos o hacemos algo, es porque queremos un fin. Por ejemplo, las personas que estudian leyes, pues a lo mejor el fin es titularse, a lo mejor el fin es obtener un grado académico, o a lo mejor el fin es prepararse para una audiencia, pero las personas actuamos con un fin. Por lo tanto, entonces, lo tratan de situar precisamente con la parte de un imputado, ¿no? En el caso que saque un arma de fuego y dispare, realmente se tiene que analizar el fin, es decir, ¿por qué accionó esa arma de fuego? Si la accionó esa arma de fuego con ese dolo, ¿sí? O la accionó, por ejemplo, porque pues no comprendía lo que se vio el arma y no comprendía lo que tenía en la mano, como pudiera ser una persona que estuviera un trastorno mental, o por ejemplo un menor de edad, ¿no? Un menor de 6, 7 años que también desconoce, toma un arma, el arma del papá, del policía, priva de la vida. Entonces se tiene que analizar precisamente todas esas circunstancias, a pesar de que la conducta pues la vamos a definir como ese movimiento corporal, ¿sí? Y ese movimiento corporal lo podemos traducir en las acciones que hacemos. Todo movimiento corporal pues van a ser esas acciones. Es por eso que establecen de cierta manera que la acción es la posibilidad o el resultado de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, es por eso que los delitos pues se persiguen de cierta manera por los movimientos que realiza una persona y que obtiene como resultado un movimiento o un cambio en el mundo fáctico, aunque no necesariamente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, los delitos de comisión por omisión y de omisión simple, en donde pues pudiera de pronto no establecer de cierta manera un cambio en el mundo fáctico, pero sí una violación a una norma, ¿no? Y debe de quedar claro que estas acciones que realizamos, ¿sí? También pudieran excluirse, porque podemos tener movimientos involuntarios que ocasionaran afectaciones a terceros. Por ejemplo, el hecho que les comentaba, que estamos cocinando y brinca aceite y bueno, es un movimiento involuntario que no tenemos ese control y que de pronto ocasionamos una lesión a alguien, ¿no? Es por ello que estos supuestos que excluyen la acción pues podrían ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos
en un tercer piso, si alguien estuviera en un tercer piso y otra persona empuja a otra y esa otra me empuja a mí y es por eso que empuja a otra persona y es que esta se cae, pierde la vida, bueno, realmente ¿dónde está mi conducta? Entonces pudiera excluirse la acción. O por ejemplo, que estuviéramos en la misma situación, ocurre un temblor muy fuerte, y por ese movimiento empujo a lo mejor a alguna otra persona y esta persona pues pierde la vida, entonces se cae y pierde la vida, pues entonces también ¿dónde está mi conducta? Es decir, cómo pudiéramos analizar el dolo de la persona y es por ello que pues tenemos estos excluyentes de la acción que pudiera ser, conocemos como esa fuerza física irresistible, el vis mayor o el vis absoluta, o también estos actos reflejos, o también precisamente pues el sueño o el sonambulismo como estos estados de inconsciencia. Entonces, por esa situación es que en la teoría finalista le dan mucho énfasis en la intención del activo, porque si no, tuviera esa intención, como en este ejemplo que les pongo, no tuviera la intención, pero de todas maneras ocasiona el resultado, ¿cómo va a ser atribuible a mi persona? Entonces hay supuestos que también excluyen pues esa acción y que nuestro comportamiento, sí, pudiera ser también, sí, porque nosotros queremos. Es por eso que la conducta que realiza el activo pues tiene que analizarse precisamente desde los excluyentes hasta situaciones de dolo y culpa, ¿no? Como por ejemplo una actividad que nosotros queremos hacer, por ejemplo, no es lo mismo que a una persona entre al domicilio y por proteger un bien jurídico propio o ajeno saque un arma de fuego y le dispare, a que pues el tipo que me cae gordo lo veo en la calle, saca un arma de fuego y dispara. Entonces, bajo esos términos, pues se advierte precisamente ese dolo, o bien también si yo sé que estoy manejando, pues tengo una responsabilidad, pero esa imprudencia, sí, el pasarme un alto o a lo mejor pasar a toda velocidad en el momento en el que están saliendo los niños de la escuela, va a ocasionar precisamente un cambio en el mundo fáctico, unas lesiones, un homicidio, y que esto va a tener que establecerse como título de culpa. Sin embargo, pues se tiene también esa responsabilidad al activo. También no en todo momento va a ser pues la acción que realiza una persona, sino también ese no hacer. Es por ello que ya en la teoría finalista pues se logra establecer estos delitos también que pudieran ser por el no hacer, es decir, por la omisión de hacer algo. Por ejemplo, aquella persona que deja de darle alimentos a su menor hijo, por ejemplo, la mamá que tiene la obligación, pero a lo mejor por estar en otras situaciones, a lo mejor tiene problemas de alcoholismo, a lo mejor alguna otra situación, decide no darle alimento 2, 3 días y que, bueno, finalmente el médico establece que la causa que le ocasiona la muerte al bebé, pues es precisamente esa desnutrición o esa falta de darle alimento. Entonces, pues para ello Roxin pues establece esta situación de la necesidad de garante, ¿no? Respecto de quién tenía la obligación, porque si no entonces pues estaríamos en otras hipótesis. Por ejemplo, la persona, estamos en una alberca y una persona se avienta a la alberca pensando que está abajo y realmente son 3, 4 metros, y no sabe nadar, pues yo pudiera ver que se está ahogando, pero no encuentro la manera de salvarlo porque tampoco sé nadar. Entonces, ¿quién tiene la necesidad en ese momento o quién debería, quién tiene esa calidad de garante? Entonces, se tendría que establecer quién es el responsable y por eso, en este caso, Roxin establece que debe de existir en los delitos de omisión, de comisión por omisión, debería de analizarse la calidad de garante, ¿no? Por lo que hace a los delitos de omisión simple, bueno, pues estos también tienen ciertas responsabilidades, sin embargo, no existe un cambio en el mundo fáctico, ¿no? Es por eso que también con lo que conocemos estos delitos de omisión
también simple o comisión por omisión, como también los conocemos como omisión propia o omisión impropia. Sí, y en este caso, cualquiera de ellos dos, pues genera una responsabilidad, ¿no? Entonces, de pronto, quizá pudiera estar en esa obligación de salvaguardar ese bien jurídico, sin embargo, no lo hago, y entonces también estoy ante esa situación de omisión y por lo tanto deberá ser reprochable. Entonces, esta pequeña charla jurídica respecto del análisis precisamente de la conducta, como de manera muy rápida, y también de cómo se estructuró la teoría del delito, también de manera muy rápida, pues eso es únicamente para tratar de analizarlo, pues y que cuando tengamos nuestros asuntos, pues podamos ver esa posibilidad también de poder hacerlo valer en la audiencia. No, pues espero que esta información les sirva. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Estoy como abogado Eric Mejía, también en el Facebook, en el Twitter, Instagram, en el TikTok. También pueden suscribirse, darle like, compartan los videos y espero tengan un excelente día. Hasta pronto.